corporales requieren de energía ATP, que se carece a menudo debido a que las mitocondrias están dañadas, con disfunción o no tienen suficientes nutrientes. Ahí en la derecha vemos la imagen de una mitocondria. Las células del esperma, por ejemplo, requieren ATP para moverse. Las células de los ojos contienen más de 300 mitocondrias por célula. Es impresionante, es uno de los lugares de nuestro cuerpo donde se requiere muchísima energía, por eso hay tantas mitocondrias. Las células inmunes del sistema inmunológico requieren ATP para hacer los anticuerpos. Las células del hígado necesitan grandes cantidades de ATP para desintoxicar la sangre. El ATP es necesaria también para generar un impulso nervioso. Las células necesitan ATP para reparar y regenerar. El ATP también se utiliza en el transporte de nutrientes en la célula. El ATP causa la dilatación de las arterias. En las células musculares cardíacas, las mitocondrias pueden representar casi el 50% del volumen total de la célula. Yo creo que con esta información de esta lámina nos damos cuenta de lo importante que es la mitocondria y la producción de ATP en nuestro cuerpo, la energía. ¿Qué cosas causan que nuestras mitocondrias se apaguen, que nuestras mitocondrias dejen de funcionar? En primer lugar, una dieta alta en azúcares simples. El 50% de todos los americanos consume más de 180 libras de azúcar anualmente. Esto es aproximadamente unos 90 kilos, 80 kilos. Los azúcares, como el jarabe de maíz de alta fructuosa, han demostrado que son las causas de las células para que quemen su ATP, su energía celular rápidamente, llevando a la célula a un estado de choque y por lo tanto a una pérdida de función celular. La ingesta de azúcares como el jarabe de maíz de alta fructuosa. La glicación y los ACEs, eso es la abreviación en inglés de Advanced Glycation End Product, en español, productos finales de glicación avanzados, causan inflamación en el cuerpo, en el cerebro, en la circulación, en la piel, y desbaratan o desnaturalizan las proteínas a través del cuerpo, incluyendo la superficie de la piel y las mitocondrias. También un estilo de vida estresante causa precisamente que nuestras células se apaguen. Los investigadores creen que vivir con estrés controlado es más destructivo para la salud que estar en 30 libras de sobrepeso. El estrés contribuye quizás al 75% de todas las enfermedades, debido a que las hormonas del estrés elevado han demostrado interferir con la función mitocondrial. Y obviamente la función mitocondrial, la generación de energía ATP, pues es una de las claves de la buena salud. Otra razón es la falta de oxígeno e hidratación. Una dieta alta en alimentos procesados puede bajar el pH del cuerpo y por lo tanto disminuir los niveles de oxígeno a nivel celular. Las mitocondrias necesitan oxígeno y agua para construir o para fabricar el ATP. Y bueno, una de las claves de la dieta es una de las claves, y es una clave que es muy desafiante, porque el cambio de hábitos, el cambio de nuestra dieta, pues es un desafío, y esto es clave para recargar las baterías celulares. Por ejemplo, una dieta rica en proteínas de calidad, de antioxidantes, de ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y azúcares complejos son esenciales para una buena función mitocondrial. Desafortunadamente, la mayoría de estos nutrientes cargables son escasos debido a que nuestro sistema digestivo está comprometido, está dañado debido al estrés y también a pobres hábitos alimenticios. Hay técnicas o hábitos alimentarios malos o destructivos, como por ejemplo el uso del microondas, el hecho también del enranciamiento de la comida por la falta de alimentos frescos. Estamos hablando de muchos alimentos ya pues de mucho tiempo, donde debido al tiempo que tienen los nutrientes se van perdiendo, el uso de conservadores y aditivos artificiales
y también medicamentos. Entonces es importante y es clave el desafío de la nutrición, de una buena dieta. Los azúcares en la dieta, la resistencia a la insulina, la pérdida de energía, la glicación, el envejecimiento prematuro y la enfermedad. La Universidad Médica de Yale o el Yale Medical School reveló lo siguiente: un aumento del 5% en los niveles de ATP, o sea, un aumento del 5% en los niveles de nuestra energía celular, fueron vistos en las personas que tenían resistencia a la insulina en comparación con los pacientes no insulino dependientes. La resistencia se aumentó en un 95% en los niveles de ATP cuando las células del músculo fueron estimulados. Entonces es muy importante, con solamente el 5%, o sea, en el caso de las personas que no tenían la insulinodependencia, aumentó muchísimo más el aumento de ATP con el estímulo de la célula. Y debido a una dieta alta en azúcares simples, millones de personas tienen algún grado de resistencia a la insulina, que significa que están formando muchos ages, aquí dice muchas edades, está mal la traducción, o muchos productos de glicación avanzada, y están perdiendo la energía celular a nivel celular, la resistencia a la insulina, el peligro de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, cáncer, diabetes, problemas del riñón o retos para el riñón, la muerte, etcétera. Fíjense qué importante el efecto de la glicación en nuestro cuerpo. Las enfermedades que están vinculadas a la disfunción mitocondrial, por ejemplo, son la diabetes tipo 2, la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, autismo, ciertos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardíacas, envejecimiento prematuro, incluyendo la piel, fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y la obesidad. ¿Qué es la glicación? Cuando hay moléculas en exceso de azúcar en nuestro sistema, estas moléculas que están en exceso en nuestro sistema bombardean a nuestras células como si fueran meteoritos y hacen que se peguen las grasas a las proteínas para formar productos de glicación avanzada, productos finales de glicación avanzada o AGEs. La glicación produce fibras de proteína rígidas, malformadas e inflamadas. En cierta medida, la glicación es un hecho de la vida. De hecho, en este momento todos estamos sufriendo de este proceso de glicación. En la parte de abajo vemos la imagen donde están las moléculas de proteínas y las moléculas de azúcares, y cuando éstas se pegan, los azúcares con las proteínas, se generan las proteínas glicadas o glicosiladas. ¿Dónde se localiza la glicación? El tipo de daño que se produce con la glicación depende en qué parte del cuerpo se produzca. Estudios científicos han demostrado los siguientes efectos causados por los AGEs o productos de glicación avanzada. En la sangre también se deteriora la célula endotelial, genera placas arteriales, aumenta la presión arterial, disminuye el flujo de sangre y nutrientes a ciertas partes del cuerpo. En los ojos, cuando la glucosa ataca las proteínas oculares, estas células para proporcionar una visión clara se dañan. La glicación conduce a las cataratas, causa la retinopatía diabética e incluso la ceguera. Fíjense nada más qué importante. La glicación está en todos lados, por ejemplo en la piel, cuando las moléculas del azúcar sobrante o en exceso, azúcares simples, se adhieren a las fibras de colágeno y elastina, forman enlaces cruzados y hacen que estos sean rígidos en proteínas y hacen una piel frágil que pierda su elasticidad y su brillo. La presencia de los AGEs o productos de glicación avanzada también hacen que la piel sea más vulnerable a la luz ultravioleta y al humo del cigarro. En el caso del cerebro, cuando las células del nervio
nervio glicado se agrandan y con frecuencia conducen a un nervio disfuncional y al entumecimiento en diferentes partes del cuerpo. En los tejidos conectivos amplía el dolor en las articulaciones y puede conducir a la artritis. Fíjense nada más cómo afecta, de hecho, todo nuestro cuerpo. Otras fuentes de glicación, esto es también muy importante, no es solamente los azúcares en exceso, porque hay otras fuentes muy importantes que producen glicación en combinación con el exceso de azúcar. Por ejemplo, los alimentos que están en la grasa y en la carne, las proteínas, los grupos que tienen un nivel más alto en las edades de los alimentos del grupo de hidratos de carbono, en los ACEs, perdón, los grupos que tienen un nivel más alto de ACEs o productos de glicación avanzada son precisamente los alimentos grasos o que están en la grasa y en la carne, que son las proteínas. Por ejemplo, en las frutas, verduras, granos enteros, crudos y otros alimentos sin procesar y sin refinar tienen bajos niveles de glicación porque tienen bajos niveles de glicotoxinas. Un factor clave en la formación de glicotoxinas derivados de los alimentos es la temperatura. Los alimentos que son altos en proteína y grasas y se cocinan, calientan o procesan a alta temperatura se cargan de glicotoxinas. Y fíjense qué interesante, nos fascina los alimentos proteicos, por ejemplo, los alimentos como carnes, todos los productos de origen animal, y los cocinamos a altas temperaturas e ingerimos altas cantidades de azúcares simples, entonces estamos disparando la glicación. Por los alimentos cocidos, digamos de origen animal, como grasa y carne, lo que son las proteínas, cocinados a altas temperaturas, adicionados con altos niveles de glucosa en los refrescos y en todo lo que comemos, pues obviamente estamos disparando la glicación en nuestro cuerpo. Los métodos de cocción de alta temperatura deben ser usados con moderación. Es importante preparar los alimentos a temperaturas lo máximo a 250 grados Fahrenheit, minimizando de esta forma la formación de glicotoxinas en nuestra dieta. Estos métodos incluyen, por ejemplo, el cocer los alimentos al vapor, cocer y guisar a cocción lenta, por ejemplo, en estas ollas que se usan con bajas temperaturas, selladas, como las ollas de acero inoxidable, etcétera. Hay que evitar comer azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa. Los estudios han demostrado que aumenta la tasa de glicación por 10 veces. Fíjense nada más, o sea, el jarabe de maíz y el azúcar aumenta la tasa de glicación en 10 veces. Estamos hablando de 10 veces más glicación cuando ingerimos jarabe de maíz de alta fructuosa. Mientras que la glicación no puede ser completamente detenida, sí puede ser retrasada. Y la energía ATP puede permitir al cuerpo lidiar con el daño mitocondrial, glicación y otros problemas. El cuerpo, la verdad, el cuerpo es un milagro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el arroz café y el arroz morado. Y tenemos este nutriente recargable antiglicación. El arroz morado y el arroz café es un nutriente recargado antiglicación. Esto es precisamente lo que nosotros tenemos para apoyar a nuestro cuerpo, adicional a nuestras sugerencias que ya acabamos de ver sobre cómo bajar la glicación. Tenemos precisamente el arroz, que contiene los siguientes nutrientes recargables antiglicación. Por un lado, contiene polifenoles, que conforman los antioxidantes que protegen las mitocondrias del daño de los radicales libres. Eso es por un lado. Por otro lado, también contiene polisacáridos, que son azúcares complejos que usa la mitocondria para producir ATP. Hay una gran diferencia entre ingerir azúcares complejos o azúcares simples. Los azúcares simples disparan la glicación, producen la glicación, y los azúcares complejos, como los polisacáridos, aumentan la producción de energía ATP. En el caso de los polipéptidos, que también contiene el arroz, ayudan a regenerar y reparar las células. También se utilizan para hacer ATP por las mitocondrias
y recrean o regeneran nuevas mitocondrias a través de lo que se llama biogénesis. Y es muy importante entender que el producto es muy concentrado. Se requieren 60 a 100 libras de arroz para hacer 1 libra de producto. Los nutrientes se han reducido en tamaño y no tienen gluten y no requieren digestión. Esto es muy importante, no requieren digestión. Esto es bio-ready, es biodisponible. Aquí tenemos, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, el caso de este bebé que aumenta, se recarga su energía interna y externamente, y este es el caso de un bebé que tuvo quemaduras de 2º y 3er grado en los Estados Unidos el año pasado. Pues la verdad es que el pronóstico era muy delicado, muy grave, en cuanto a que le decían los doctores que iba a requerir cirugía plástica, iba a tardar varios meses en recuperación y no sabían realmente cómo iba a quedar. Y ahí podemos ver, se le aplicó de manera directa el arroz morado y el Alpha Energy, que es el concentrado de electrolitos, además de ingerirlo, y en 10 días se recuperó totalmente. O sea, este caso es un testimonio impresionante de cómo nuestras células funcionan correctamente cuando tienen los nutrientes recargables. Un estudio de 90 días sobre la hemoglobina glicosilada utilizando arroz, de este arroz que nosotros manejamos, los polisacárido-péptidos, usando 3 cucharadas diarias. Los resultados de esto, fíjense lo que sucede. Con la reducción del 1% del nivel de hemoglobina glicosilada hay enormes beneficios sustanciales. Por ejemplo, se disminuye un 21%. Se disminuye el riesgo de infarto al miocardio, ataque al corazón, por ejemplo, en un 14%. Se disminuye en el riesgo de complicaciones microvasculares en un 31%. Ya, si ustedes pueden ver aquí en el lado inferior derecho, en los Estados Unidos ya se puede conseguir este kit, que es un kit casero que te permite medir directamente en casa el nivel de hemoglobina glicosilada. Yo, antes de hablar con el doctor Gabbert, ahora en la convención que tuvimos en Mazatlán, yo pensaba que solamente los diabéticos requerían medirse sus niveles de hemoglobina glicosilada. Y el doctor Gabbert nos decía que todas las personas que queremos tener un estado óptimo de salud deberíamos de monitorear nuestros niveles de hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque todos estamos sufriendo de glicación y debemos de prevenir y debemos de asegurar que tenemos los niveles óptimos de hemoglobina glicosilada en nuestro cuerpo. El estudio que se hizo con este arroz, bueno, fíjense que uno de los puntos bien importantes, aquí les voy a dar un poquito los resultados. Aquí vemos del lado derecho en la tabla donde se establecen los niveles de hemoglobina glicosilada. Como ustedes pueden ver ahí, aquí se ve desde el 4 al 6 como un nivel de 4 al 6% de H1, HbA1c. En ese nivel del 4 al 6 podemos decir que estamos en muy buena condición. Cuando tenemos 7, 8 estamos bien, pero ya estamos más bien tirando a niveles de precaución, y después de 9 hasta 14 ya estamos en niveles graves. Por ejemplo, un nivel de 6 de hemoglobina glicosilada equivale a 115 de niveles de glucosa en sangre, lo que es la famosa medición de azúcar en la sangre. En cambio, por ejemplo, un nivel de 13 de hemoglobina glicosilada equivale a 350 miligramos por decilitro de sangre o de niveles de glucosa en sangre, lo cual pues obviamente ya es muy peligroso. Entonces, cuando tenemos niveles excelentes podemos hablar de 4 a 6, cuando tenemos niveles de precaución podemos hablar de entre 7 y 8, y cuando ya tenemos que tomar acciones correctivas importantes es cuando estamos de 9 en adelante. En el caso del estudio de prueba, el 17.47% utilizando el PXP redujo sus puntajes de hemoglobina glicosilada
de 2 y 3 a excelente. Fíjense qué importante. O sea, utilizando el PXP, estando en los niveles ya sea de precaución o de peligro, pudieron reducir sus niveles de hemoglobina glicosilada a excelente. Incluso los médicos y la Federación Internacional de Diabetes han confirmado las dificultades para alcanzar el nivel de excelente en los diabéticos. Los resultados recientes, y esto es lo que nos decía el doctor Gabbert, es que el nivel ideal que debemos de tener en nuestro cuerpo, él nos sugería que debíamos de buscar un nivel de 4 de hemoglobina glicosilada, nivel de 4, 4,5, y vamos a hacer nuestras metas. Esto es muy importante, que empecemos a conseguir, todos los interesados en tener la salud óptima, estos kits para medir nuestros niveles de hemoglobina glicosilada y buscar niveles óptimos de este producto. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo debemos de usar el arroz? Fíjense que es muy importante, podemos utilizar una cucharada para salud o para mantenimiento. O sea, cuando tenemos una condición leve de salud, podemos quizás con una cucharada, pero también para mantenimiento, cuando no tenemos un problema detectado, no tenemos síntomas, podemos usar una. Cuando tenemos, por ejemplo, ya un problema, una situación de salud, podemos tomar 3 a 4 cucharadas por día. ¿Cómo se utiliza? Hay que mezclar una cucharada cafetera, la pequeña raza, en agua caliente, tibia, digámoslo así, pero que no esté hirviendo, con agua. Y hay que tomar de preferencia antes de los alimentos. Aquí el doctor Gabbert refiere y menciona 1 hora y media antes, y también alejado o a distancia de cuando tomamos la medicación. En el caso de los niños, bueno, pues media cucharada por día. Y bueno, esta es la presentación que les queríamos compartir. Para nosotros es muy importante entender este tema de la glicación. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Por aquí está conmigo la doctora Marta Gómez, y yo le voy a pedir a David Segovia. David, no sé si estés por ahí, que nos pudieras apoyar un poquito con las preguntas. Nada más dame un minuto para hablarle a la doctora. David, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy buena información. Gracias, David. De hecho, pues te agradecemos a ti que tú la conseguiste con el doctor Gabbert, esta presentación, y nos la hiciste llegar, y la verdad es que la información está extraordinaria, y bueno, por ahí la estuve traduciendo y tiene todavía muchas fallas de traducción, pero vamos a mejorarla para hacérselas llegar a todo el mundo. Dame un segundo para no sé si tú quieres comentarles algo sobre este tema de la glicación. Déjame hablarle a la doctora Marta. Sí, de hecho, cuando estuvimos con el doctor Gabbert, empezamos a platicar mucho sobre el nuevo producto Lundú, y nos platicaba él que la parte de la glicación era donde lo que pasa es que, como se recordarán ustedes, una célula necesita básicamente 5 grandes grupos para vivir, para sobrevivir. Necesita polisacáridos, necesita péptidos, necesita agua, necesita vitaminas, minerales, necesita oxígeno. Y entonces nos platicaba de que con el azúcar, con el exceso de azúcar que estamos teniendo ahorita en nuestra alimentación, esas proteínas no pueden ser usadas por las células, por la mitocondria, porque se pegan a la grasa, entonces al azúcar, entonces no pueden ser usadas, y eso es un proceso que se llama glicación, y lo que hace el Lundú es separarlo, y entonces ya se puede usar. Y bueno, tenemos a la doctora Marta. No sé si quieres comentar algo, doctora. Buenos días. Hola, pues muy buenos días a todos. Estamos muy entusiasmados. Tuvimos un evento el día de ayer en León. Agradecerle mucho a Víctor y a Perlita Ramírez, que nos atendieron también. La verdad, nos entusiasmó mucho el hecho de que tanta gente, más de la que nosotros esperábamos, llegó al evento.